Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. No tan distinto, porque ya yo les había dicho en el episodio anterior que en esta oportunidad hablaríamos primero de descubrir a los descubridores, luego de qué hubiese ocurrido si esos descubridores no fueron Colón y Vespucio. Pero antes de eso quiero hacerles una aclaratoria y no se preocupen por el orden. En este tema del que estamos hablando se cumple aquella propiedad conmutativa de las matemáticas que es que el orden de los factores no altera el producto. Es una propiedad de la cual nosotros abusamos mucho al hablar porque normalmente no se cumple. Fíjense que la matemática se cumple solo para la suma y la multiplicación, no para la resta ni la división. Pero bueno, decía que quería hacer una aclaratoria. Cuando Colón vino descubrió esta masa de tierra que resultó ser el continente americano, él venía buscando una ruta para llegar a Asia, mientras que Vespucio vino a explorar lo que había descubierto Colón. Y es conveniente aclarar la diferencia entonces entre explorar, descubrir, conquistar y colonizar, en términos muy sencillos. Explorador es el que busca. Descubridor el que encuentra, ya sea lo que está buscando u otra cosa. Colonizador y conquistador es algo que en el caso de que lo que se descubre es un territorio, tiene una diferencia. El colonizador es el que llega a ese territorio y sin utilizar la fuerza se instala allí normalmente de manera permanente. Mientras que el conquistador no viene con intención de instalarse permanentemente, viene a descubrir riqueza y alargarse y normalmente tiene que utilizar la fuerza. En el caso de América hubo de todo eso, exploradores, descubridores, colonizadores y conquistadores. El descubrimiento en sí es algo que ocurre en un instante muy fugaz. En el caso del descubrimiento de América, yo diría que ese instante fugaz fue cuando Rodrigo de Triana, montado arriba en el carajo, gritó "tierra a la vista". Y ese fue el momento del descubrimiento. Por cierto, el carajo es una cesta, una canasta que se coloca en los barcos de vela encima del palo que sostiene la vela mayor y donde se instala un vigía. Es de suponer que Rodrigo de Triana estaba montado allá arriba en el carajo y desde allí vio la isla de Guaraní, que posteriormente los descubridores la llamaron San Salvador porque a encontrar aquella isla prácticamente nos salvó. Bueno, el hecho es que Rodrigo de Triana, una cosa curiosa que no mucha gente sabe, él se hizo acreedor de una recompensa que habían ofrecido, no sé si los reyes católicos o el mismo Colón, a aquella persona que viera por primera vez tierra. Rodrigo de Triana, sin embargo, no recibió aquella recompensa, porque Colón afirmó que poco antes que Rodrigo de Triana descubriera la tierra y diera su famoso grito, ya él había visto la tierra y en consecuencia Rodrigo de Triana no recibió nada. El pobre Rodrigo de Triana renunció a la fe católica y en lugar de regresar a España se quedó en África y allí hasta que falleció. Bueno, entonces, como les digo, el descubrimiento dura un instante. Después que ellos ya llegan a la isla de Guaraní o El Salvador y se bajan del barco, ahí comienza el periodo de la exploración, en mi opinión, ¿no? Y luego el periodo de la colonización y la conquista empieza cuando Colón llega con su segundo viaje en 1493, porque ahí viene Colón con 17 barcos, más de 1000 personas, entre los cuales hay soldados, granjeros, sacerdotes,
vienen con animales domésticos, vienen con caballos, y ahí comienza ya la colonización y la conquista, porque los sacerdotes con sus Biblias, los granjeros con sus animales domésticos vienen a colonizar, pero los soldados con sus caballos y sus espadas vienen a conquistar. ¿Cuánto dura el periodo de la exploración? Yo diría que, no sé, algunos años, pero es que luego el periodo de la exploración corre en paralelo con el periodo de la colonización y de la conquista. Y la conquista dura, en mi opinión, casi 300 años, cuando los estados que surgen aquí en este continente comienzan a independizarse de los imperios de los cuales formaban parte. Es importante destacar la diferencia entre la primera o los primeros visitantes a este continente, que como vimos en uno de los capítulos anteriores, fueron los Homo sapiens que cruzaron de Siberia hacia Alaska por el estrecho de Bering, que llegaron hace 12.000 años, un poco más, un poco menos, un poco más en realidad. Ahí no hubo una conquista, y ni siquiera yo diría que hubo una colonización, porque no hubo conquista porque aquí no había nadie a quien conquistar. Aquellas personas fueron los primeros que llegaron a este continente. En el caso del segundo descubrimiento, que también mencionamos, que era el de los vikingos, 500 años antes de la llegada de Colón, tampoco hubo ni colonización ni conquista, porque aquellos vikingos no llegaron con intención de conquistar, ni tuvieron que conquistar a nadie. Ellos estuvieron apenas unos 10 años en este continente y después no volvieron más y no cambiaron la cultura de los primeros habitantes que andaban por allí, porque entiendo que no hubo ningún contacto entre ellos. En el caso de Cristóbal Colón, como dije, apenas llegó, en el segundo viaje comenzó la conquista y la colonización. ¿Y qué era lo que el explorador Colón esperaba descubrir? Y murió creyendo que había descubierto, y nunca la descubrió, la nueva ruta para las Indias. ¿Por qué era tan importante esa nueva ruta? Porque para trasladar las especias de las Indias a Europa, el viaje era muy largo, muy peligroso, y además, bueno, había que pasar océanos, desiertos, y además, unos 50 años antes tuvo lugar una cosa que fue, bueno, que marca un cambio en la era mundial, que es la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Y la Constantinopla hoy Estambul, estaba en el camino de la ruta para venir las especias, también la seda, porque ya Marco Polo y antes, con las cruzadas y los romanos, utilizaban esa ruta para traer cosas a Europa, ¿no? Bueno, el hecho es que esa ruta era muy difícil, había que buscar una nueva, Colón no la consigue. ¿Y qué era lo que se esperaba? ¿Qué movía a Europa a buscar aquellas especias a través de una nueva ruta? Pues mira, razones económicas, razones comerciales. Las especias eran carísimas. ¿Por qué? Porque pasaban por muchas manos, desde los mercaderes árabes, que eran los primeros que las mandaban, hasta los comerciantes venecianos, que eran quienes las vendían en definitiva. Cada pasada de mano los precios iban aumentando. Resulta que aquellas especias se cotizaban muy alto porque eran un símbolo de estatus. Por cierto, déjame distinguir entre especies y especias, son dos cosas distintas. Las especies son unos elementos que normalmente seres vivos que comparten características comunes, especies animales, especies vegetales. La especie humana es una especie. Las especias son productos de la naturaleza. Esas especias no son solamente, como solemos mencionar, que las especias que habían en la India eran el clavo de olor, la canela y la pimienta. ¿Qué va? Las especias eran muchísimo más. Estaba el azafrán, el comino, la nuez moscada, el jengibre, el anís, creo que el anís ya lo había mencionado. Pero también hay otras especias que no eran solamente como condimento. Habían para
medicinas, habían para perfumador, para perfumar, el incienso, el sándalo. Inclusive yo leí que las joyas eran consideradas también especias. De manera que aquella serie de productos eran un símbolo de estatus, de riqueza. Como condimento no existía sino la sal, y la sal pues era un condimento muy aburrido. Y no solamente eso, acuérdense que la sal era muy escasa y muy costosa. De allí, del valor de la sal que se llegó a utilizar como un elemento de pago, de cambio, viene la palabra salario. Bueno, el hecho es que, señores, las especias eran importantísimas. Con las especias se fabricaban medicinas, y yo leí en alguna parte algunas medicinas, el uso de algunas medicinas de las especies, que me recuerdo que era muy divertida. Por ejemplo, para la flatulencia había que tomar nuez moscada. Como afrodisíaco, el jengibre. Para las hemorroides, topacio. Y para evitar el envejecimiento, perlas pulverizadas. Señores, una vez más, me excedí en el preámbulo y no pudimos hablar de los descubridores ni de qué hubiese sido de América en ellos, sin Colón y Vespucio. Pero pronto lo volveremos a tocar el tema. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.